Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Entrevistas. Este espacio para poder pensarnos en voz alta, sí, pensarnos. En 40 años de democracia tenemos que pensarnos en forma infinita, en forma infinita. No solo por los sueños que vienen o algunos que quedan en el camino, pensarnos. Y este espacio, la Cámara de Diputados te da también esa oportunidad. Hoy le decimos gracias a la diputada por Salta, Verónica Caliba. Muchísimas gracias, diputada. Bienvenida. Muchas gracias. La agradecida soy yo. ¿Qué significará pensar la Argentina? Pensar la Argentina es pensar una historia de luchas sucesivas, continuas, de un pueblo que habitó siempre en este territorio, de muchos pueblos que habitamos este territorio y que nos fuimos a través de muchas luchas conformando en lo que hoy es la Argentina. Muchos pueblos. Sí, sí. Hoy alguien en una entrevista ligera hablaba en esta polémica, una vez más, después de 200 años, parecía que civilización y barbarie me daba vuelta la cabeza cuando quieren mover esculturas que parecen que son algo más que cuerpos rígidos, tienen representación. Roca en el centro cívico o en la ciudad de Buenos Aires o donde fuere. Y digo, la historia no termina de saldarse, sobre todo en las injusticias de la Argentina. Si un hombre se cargó los originarios y se los dio a 1.500 familias, millones de hectáreas o leguas, como le decían en aquel momento, entonces hay algo que no termina de cerrarse, es algo más que una grieta. Por supuesto. Nosotros tenemos una historia de mucha opresión, de mucha resistencia, que efectivamente nuestros pueblos originarios, los que ancestralmente vivieron y viven en estos territorios que son hoy la Patria Grande, sí, claro, y puntualmente la República Argentina, supieron ir, ¿no? Construyendo, supieron ir buscando caminos y también asociaciones, ¿no? Nosotros podemos irnos a las épocas tempranas de la colonia, cuando viene el invasor y arrasa a sangre y fuego con nuestros pueblos originarios en toda América Latina, en lo que es nuestra América, ¿no? Esta, porque fue un proceso colonizador del mundo entero, ¿no? Pero vamos a circunscribirnos. En algún momento dijimos, como parafraseamos al querido León Gieco, en esto de 5 siglos igual, ¿no? Totalmente, y en esos más de 500 años de luchas y de resistencia, los pueblos indígenas, los originarios, fueron sumándose a los procesos y a las oleadas de luchas revolucionarias para poder primero lograr esa gran revolución que fue gestada y que todos recordamos el 25 de mayo, ¿no? Y que tuvo su pico en 1810. Después, hasta 1816, que logramos independizarnos, lo mismo, son nuestros pueblos originarios los que combatieron con nuestros generales revolucionarios, sí, claro, ¿no? Sí, claro. Y que fueron los que estaban primeros en los campos de batalla contra los realistas. Son los que también estuvieron acá junto con los negros, los mulatos, expulsando a los ingleses. Y podemos, ¿no? Seguir, nuestro general Güemes estuvo acá en las oleadas y en esas invasiones inglesas, repeliendo y enfrentando. Entonces, toda esa historia la acumulamos, está en la memoria colectiva, está en el ADN de nuestros pueblos originarios de lucha y de resistencia. Logramos independizarnos, logramos esa revolución. Belgrano, San Martín, Güemes tenían fuertes relaciones con los líderes y lideresas indígenas de aquellos años. Ellos tenían pensado además una patria que era pluricultural, plurinacional, porque se respetaban los territorios, o sea, tenemos documentos que así lo dicen. Yo pienso y escucho cada una de sus palabras, y en estas últimas semanas hemos sido testigos en toda la Argentina y también en Buenos Aires, porque terminó de caminar el Malón por la Paz,
Balón de la Paz también, a traernos no solamente la denuncia en primera persona, a mí me golpearon, dice quien vino aquí por defender mis derechos, o viene otro u otra diciendo, si me van a sacar el litio, también es nuestro, de todos, pero para lavar el litio ustedes van a usar agua y yo hago maíz y tengo mis animalitos. Entonces, hay algo que no entiendo y que alguien me defienda. Escuché en diferentes voces. ¿Quién es usted, además de ser diputada y una mujer de compromiso? ¿Quién es Verónica Caliba? Y bueno, yo soy una mujer de Salta, de familias que llevan en su sangre indígena. Una abuela nacida en Jujuy, en La Puna, del pueblo Coya. ¿Cómo se llamaba esa abuela? Modesta Vélez. Modesta Vélez. Y otra abuela de los valles calchaquíes, la paterna. ¿Las llevó a conocer ambas? A la materna sí, a mi abuela Modesta, y a mi abuela Ramona por parte de mi padre no. ¿Y cómo era Modesta? A ver, bueno, Modesta era una mujer extraordinaria para su época. Sí. Yo creo que mucho de la rebeldía y de eso de no hacer caso lo vi en ella. Lo heredaste de ahí. Lo aprendí, lo incorporé, me encantaba, que era para su tiempo, vuelvo a decirlo. Además, ella era trabajadora de casas particulares, una empleada doméstica. Cocinaba muy bien, trabajaba en una roticería también que había en el pueblo. Había que trabajar mucho. Y bueno, mi abuelo fue ferroviario, un jubilado ferroviario, y mi abuela trabajó siempre hasta estaba ya pensionada y ella seguía trabajando. ¿Y te quería? Bueno, trabajaba porque... Pero a vos te quería. No, me amaba y yo a ella. Es más, debo decir que creo que era la nieta preferida. Y fue una luz así, más allá de lo que significó su enseñanza, fue una luz para adelante, para saber qué ibas a hacer vos con tu vida, sí, con respecto a no ser indiferente a los demás. Porque ella sufrió mucho. Claro. Pero no era una mujer que ante el sufrimiento se paralizaba o que se victimizaba. Todo lo contrario, tenía muy en claro los problemas que tenía. Por ejemplo, uno de los problemas graves de mi abuela que nunca pudo resolver y que lo tienen millones de abuelas, es de no poder acceder a la vivienda propia, a una casa propia. Entonces vivir alquilando con el problema... Trabajar para otro en otra casa sabiendo que vos no vas a tener tu casa. Así es, doloroso, es duro. Bravo eso, ¿no? Bueno, y esas cosas hacen que esto que cuando iniciabas decías pensarnos a 40 sí, claro. años de democracia y en estos más de 200 años de nuestra nación, o sea, cómo pensamos en Argentina los derechos de las mujeres, de los hombres, de las familias, ¿no? Es decir, cómo puede ser que un Estado, que una nación tan rica como la nuestra no pueda garantizarle el techo y el trabajo a su población, ¿no? Teniendo todas las condiciones siempre, en toda época. Bueno, pero bueno, la crisis enorme, dónde ir a vivir. Y no estamos hablando solo de comprar el ladrillo para poder hacer tu primera pieza o qué sé yo. Estamos hablando más o menos de alquilar. En este Congreso, trabado todavía sigue esa ley de alquileres. Y de las dos márgenes de la mesa, vos ves que es irresuelto eso. Hay tanto mal llamado lobby, pero no se resuelve y no les importa que miles y miles de edificios o de departamentos están cerrados. Sí. Y la gente está en la calle. Bueno, el acceso a la tierra para construir, tener, y no digo la tierra para la producción, la tierra para vivir. Y para hacer una casita. Para tener el lote con las dimensiones. Levantar, ¿no? Un par de habitaciones, una cocina y un baño. Y tener un patiecito, que a los argentinos a todos nos gusta tener ¿Por qué no? Un patio. El fondo donde poder hacer el asadito, con pase que jueguen los chicos y colgar la ropa. O que tu niño pueda correr un poco. Efectivamente. Entonces, esos temas creo que son los que tienen que hacer a la dirigencia, ¿no? Esto de reflexionar y pensar. ¿Para qué estamos? ¿Para qué legislamos? ¿Para qué gobernamos? ¿Vos te lo preguntaste eso cuando viniste a jurar acá? Sí. Más allá de los nombres que después me vas a contar por quién juraste. Pero ¿eso te lo propusiste desde el primer día? Yo me lo propuse y vine muy esperanzada porque, bueno, yo ingresé por el Frente de Todos a esta Cámara y nosotros en nuestro programa nos planteábamos construir 1 millón de viviendas.
y no logramos hacer eso. Hemos construido poquito más de 100.000 viviendas. Sí, vi ahí algunos afiches que eso sí, eso dice. Entonces... Pasa que es cierto también, todos los vientos en contra y nada justifica nada. La pandemia no fue en vano y el lío internacional tampoco, la sequía ni hablar. Lo que pasa es que también la resistencia y la herencia del 15 al 19, con esa deuda gigante, te lo hace difícil, ¿no? Te la hace difícil. Sí, yo creo que la responsabilidad gubernamental. Por supuesto, gubernamental y de nosotros como legisladoras y legisladores es encontrar las formas y los caminos para hacer realidad todas las ideas y propuestas que llevamos en las campañas electorales, porque si no eso provoca muchísima frustración y desconfianza en nuestro electorado. Y uno tiene que decir, bueno, mira, no pude hacer 1 millón de viviendas, porque pasó esto, pero hice 500.000. Hice 400.000 y ahora propongo, pero no podemos quedarnos con el no se puede o simplemente paralizarnos ante la presión de los poderosos y de los que, claro, no quieren que se construyan viviendas, porque si vos construís viviendas vas a descomprimir eso que está armado perfectamente desde los sectores inmobiliarios, ¿no? de los grandes consorcios inmobiliarios que son los que nos tienen a todos prisioneros de esto que bien decías, de tener casas, departamentos cerrados, ociosos y que hacen a que se pueda especular en mejores condiciones y cobrar un alquiler, una locura, o sea, cobrar un alquiler por 100 veces más caro de lo que una familia puede pagar. No pueden pedir por un monoambiente en esta ciudad, por ejemplo, 250.000 pesos. No pueden pedir una casa, desde ya están pidiendo hasta 500.000 pesos cuando el salario mínimo vital y móvil es lo que es, ¿no es cierto? Entonces, tenemos cientos de personas en situación de calle por cuadra, hay decenas de familias, de personas. En las provincias pasa lo mismo, el hacinamiento, en algunos lugares vos no ves. Contame cosas en tu provincia. No, en la provincia hay un hacinamiento terrible. Hablando de Salta. La provincia de Salta. En la ciudad capital, por ejemplo, hay un déficit habitacional de alrededor de 50.000, 70.000 familias que esperan poder tener o una vivienda o un lote con los servicios para poder construir. Salta. Sí, tiene... La provincia feudal. Nosotros decimos resabios feudales, ¿no? O sea, hay en algunos lugares siguen operando las relaciones feudales en cuestión de, por ejemplo, los... El poder político se sienta con el poder judicial y el poder religioso y y lo otro y se ponen de acuerdo en decidir la vida de miles. Eso, bueno, por ejemplo, en la provincia, la presidenta de la Corte es prima hermana del gobernador, ¿no? O sea, de la esposa, pero no es solo con este gobernador, ¿no? Es muy común que en Salta las familias, otrora se dirían comillas, patricias, claro. Las familias. Efectivamente, las familias bien de otros tiempos, que siguen siendo las familias de poder. La familia bien. Bueno, entre comillas. Hasta se decía en francés, qué bien. Son familias bien. Sí. Bueno, esas familias son las que tienen hoy el poder absoluto en la Corte de Justicia, en el Poder Judicial, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y algo similar pasa en entonces, ¿qué margen te queda? Vos, pueblo, ¿qué margen te queda? ¿Quién tiene voz para que otros los escuchen? Bueno, no. Acá está fallando nuestro sistema republicano, sí. ¿No es cierto?, de división de poderes. La democracia se torna insuficiente, sin herramientas, porque no se pueden ejercer los derechos. Y cuando hay reclamos, porque yo digo, somos una provincia y somos un país que siempre va a luchar porque está en el ADN, claro. La resistencia y la lucha para adelante. Y cuando esas luchas, por ejemplo, en estos últimos meses se produjeron el año pasado, tras todas las crisis que nombrabas vos muy bien, pandemia, la crisis económica mundial, la guerra, la sequía, y bueno, y todo eso impacta de manera negativa, por supuesto, en los ingresos de las familias, en que los salarios se hacen insuficientes y se sale a luchar por aumentos. Entre los proyectos, supongamos, con una Argentina
más o menos que vaya enderezando rumbos, los recursos naturales, y sobre todo si hago foco en la minería, existe una perspectiva de que con esos recursos, o lo que genere esos recursos, Argentina puede respirar un poco, por lo menos para pagar esta deuda brutal. Digo, te lastima mucho el medio ambiente con el tema de la minería si es tratada, sobre todo la naturaleza y después la distribución, en forma equívoca. No solo se lastima al ambiente, a la naturaleza, sino fundamentalmente a los seres humanos que viven en esos ecosistemas, ¿no? O sea, fundamentalmente las personas. ¿Pasa eso en Salta? Sí, y estamos asistiendo a un boom minero extractivista. Extractivista, esa es la palabra, extractivista. Que además no solo daña, que va a ser irreparable el daño ambiental si esto no se frena, sino que no nos deja nada, porque es un saqueo de esos recursos naturales con multinacionales que no pagan absolutamente nada, donde el Estado Nacional les crea todas las condiciones por la ley de promoción minera, sí. ¿No es cierto? Entonces, tienen todos los beneficios que un Estado le puede brindar a una empresa multinacional, porque no estamos hablando de que esa ley favorece a un empresario nacional que quiere ir a invertir. De hecho, ni siquiera puede ingresar en el negocio de la minería. No puede ingresar. No, porque las condiciones que se imponen, y porque además estamos en un modelo, ¿no?, de minería que está pensado para exportar y para que ingresen en divisas, justamente. ¿Te sorprendió la represión en Jujuy? No, a mí no me sorprendió. ¿No te sorprendió? No me sorprendió porque tanto en Jujuy como en Salta vienen desde hace mucho tiempo con medidas que avasallan los derechos de las comunidades indígenas. Esa reforma de la Constitución aprobada a la madrugada es inconcebible desde todo punto de vista. Bueno, ahí también el gobernador era el presidente de la Convención Constituyente. ¿Viste? Él designa a los jueces de esa corte. Candidato a vicepresidente. Claro. También Morales es yo no sé, sí creo que Sáenz toma como referencia a Morales, Sáenz es el gobernador de Salta, sí. Como referencia a Morales, y se retroalimentan en medidas de corte fascista a veces, ¿no?, que violan todos los derechos constitucionales, violan las garantías, solo que en Salta no pudieron avanzar con un decreto que ellos le dijeron antipiquetes, antiprotesta social. Sí. En Salta no. No pudo, lo sacó un decreto primero, después lo hizo ley porque tiene mayoría automática, y hubo una lucha tremenda que venía asociada, igual que en Jujuy, con la demanda salarial de docentes y trabajadoras y trabajadores de la salud. Entonces la docencia y la salud pública salieron a las calles, la respuesta fue ley antipiquetes, es decir, para que no manifiesten, si la gente no dejaría de luchar porque saques un decreto o una ley que además no es legítima, que no tiene ninguna legitimidad. Sí, en realidad la idea es atemorizar, tender y Morales, se pasó de rosca. Morales reforma la Constitución y por la Constitución quiere dejar establecida esta cuestión de que los trabajadores, la ciudadanía, no puede ejercer sus derechos y sus garantías constitucionales. Decime, ¿qué proyecto has presentado y seguís trabajando para que de alguna manera alguien lo apruebe? O lo discutan al menos. Proyectos, ahora justo estoy reingresando los vinculados a la minería. Ah, mira. Los vinculados a litio particularmente. Y yo entiendo que nosotros tenemos que salir de ese esquema de entrega y de daño a la naturaleza y de violación de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, y que tenemos que ir a un proceso soberano de minería, porque el gran problema que tiene la Argentina es que de todos estos proyectos que hoy están en cartera, algunos ya en producción y otros en etapas de prospección y de construcción de las plantas que tienen para la evaporación del carbonato de litio,
Bueno, todos esos proyectos son de multinacionales, de distintas banderas, de distintos países o imperios, si los tomamos, ¿no? Sí, claro. Y es increíble que no esté flameando la bandera argentina en ninguna de esas explotaciones, ni en Catamarca, ni en Jujuy, ni en Salta. Pero sí hay banderas coreanas, chinas, inglesas. Sí, uno de los proyectos más grandes que hay en Jujuy, por ejemplo, es chino, ¿no? Después también tenemos uno de los más grandes en cobre en la provincia nuestra, que es una empresa francesa, ¿no? Entonces digo, ingleses, franceses, chinos, coreanos, norteamericanos, por supuesto. No hay una sola bandera argentina. Y no flamea la bandera salteña, la bandera argentina. ¿Cómo es la bandera salteña? El poncho. Es el poncho de Güemes, de los gauchos de Güemes, el poncho de los infernales. Esa es nuestra bandera. Decime, ¿vos sos maestra? No soy maestra, pero sí ejercí la docencia. Claro. Ejercí la docencia. Contame esa experiencia. Pero siempre trabajé la educación no formal. ¿Qué es eso? Bueno, talleres, ¿no? Poder trabajar con métodos justamente donde podamos llevar información y acercar y compartir conocimiento con distintas comunidades a donde no llega la educación formal. A mujeres que, por ejemplo, no pudieron continuar con sus estudios formales. ¡Qué bueno! Entonces damos talleres sobre derechos, sobre la Muy historia del mundo, cómo fueron cambiando los sistemas de producción. Bueno, ahí utilizaste una palabra fundamental. No sé si todos o todas o todos conocen sus derechos, más allá de que el respeto a la integridad humana es único, pero en la pelea por los derechos, y ni hablar del tema género, esto de ser mujer, percibirme mujer. Te propongo algo, vamos a hacer una pausa. Vamos a ir y volver. Aquí estamos, con Verónica Galdiva. Interesante, ¿no? Vamos y venimos. Dale. Muy bien, aquí estamos compartiendo esto de mirar la Argentina, mirar el mundo, mirarnos a nosotros, la diputada Verónica Galdiva. ¿Qué te pasó cuando ingresaste por primera vez al recinto y tenías que jurar? Y ahora me vas a contar, nos vas a contar qué te pasó y por quién juraste. Dale, contanos. No, bueno, cuando ingresé la primera vez fue a la preparatoria y realmente era imponente el recinto, además poder compartir y estar con los principales cuadros políticos de este país, de la Argentina, y era un orgullo muy grande, ¿no? Poder estar allí. ¿Tenés mamá vos, mamá y papá? Madre y padre, sí, Silvia y Martín. ¿Y Silvia y Martín vinieron ese día? No, porque teníamos muy poquitas invitaciones. Ay, qué lástima. Y pero esas filmaciones y esas fotos, sí, las recorrieron todo. Sí. Bueno, mis hijas me acompañaron. Qué lindo, qué bueno. Bueno, y entraste, hiciste la preparatoria y viste todo eso. ¿Qué pasó? Bueno, fue tomar conciencia cabal de la responsabilidad que tenía, del desafío y de la responsabilidad, sabiendo que prácticamente... Era un sueño, ¿no? Se cumplió un sueño. Mira, no lo tomé nunca como un sueño. No como un sueño, porque yo jamás soñé ni proyecté ser diputada nacional. Siempre fui una militante de la izquierda revolucionaria desde muy jovencita. Entonces estaba muy lejos de esto de soñar con los cargos electivos y de construirme desde ese lugar. Todo lo contrario, yo siempre fui una militante perfil bajo, al servicio de las causas populares y siempre militando donde mi partido y las organizaciones en las que milito me necesitaban. Entonces, esto del desafío de ser candidata, de tener una campaña al hombro, varias campañas, porque la PASO, las generales, fue todo un tema, ¿no? Pero digo, vos te estrenaste a vos misma
No, porque venías militando, es decir, un grupo de compañeros o compañeros decirle, bueno, vamos por acá, vamos por allá, me comprometo tal cosa, me comprometo tal otra, ¿no? Sí, agradecida con la confianza de mis compañeros, del partido primero, después del frente que yo formaba parte y del electorado salteño, del pueblo que me eligió. Con ese compromiso, con esa responsabilidad, y después agradecida a la lucha de las mujeres por la paridad de género, porque sin la paridad de género hubiese sido imposible que una mujer como yo ocupe esté en un cargo, ¿no? De esa disputa y después poder ocupar la banca y venir a representar. Eso, ¿no? Entonces, era impensado. Era además en una época de ebullición del movimiento feminista, donde veníamos del Ni Una Menos, veníamos de esa gran ola verde que se generó y que se gestó desde muchos años atrás en la Argentina. Yo siempre milité los encuentros nacionales de mujeres, las cuestiones de género desde Fundación Entre Mujeres, entonces ahí también sentía un peso muy importante y la representación de mis compañeras, de mis congéneres y de las diversidades para mí ha sido siempre muy importante, y en ese momento, y por eso juré por mujeres, además de personajes emblemáticos para mí de la historia y que me han marcado, que admiro profundamente. Por eso también incorporé a mujeres que me marcaron en mi vida, en mi formación política, y algunos, creo que hasta fui meme por mi juramento, porque juré por varias figuras históricas y compañeros de contemporáneos de este tiempo de mi partido, fundadores del Partido Comunista Revolucionario, como fueron Otto Vargas y Clelia Íscaro, y a partir de allí, bueno, a personajes de nuestra historia con mucho poder, revolucionarios todos, ¿no? Y que hicieron aportes muy grandes a esto que hoy es la Argentina, ¿no? A una Argentina que sigue... No se puede ser ni miope ni con un solo ojo. Es verdad, y a veces se le pone una carga, ¿no? Cuando yo digo soy del Partido Comunista Revolucionario, la revolución, el comunismo, y en realidad lo que pretendemos y lo que pretendieron todos los revolucionarios de todos los tiempos siempre fue tener sociedades más justas, la equidad, la igualdad, los derechos. Bueno, ¿no? El otro día yo lo charlaba con un periodista en esto de las revoluciones, ¿no? Vos podés hablar de la Revolución Francesa, podés hablar de la Revolución Cubana, qué sé yo, pero también podés mencionar que en la grieta hubo una revolución, hablando de libertadora, en realidad fue una revolución fusiladora. Entonces, cómo se maniquean, cómo se tergiversan, ¿no? Onganía hablaba de la Revolución Argentina, un hombre que quiso eternizarse en el poder. Decime, ¿dónde estudiaste? En el colegio, a mi secundario lo hice en dos escuelas, en dos colegios. Contanos. Los están viendo no solamente en todo el país, sino en todo el país y en Salta. En Salta. En General Güemes, la primaria y la secundaria, ¿no? En la escuela Justo José de Urquiza, ahí terminé mis estudios. Teníamos esto de que una familia que se movía mucho entre Salta y Jujuy, entonces cambiaba de escuela. Claro. Creo que llegué a estar 3 años en un año 3 escuelas distintas. ¿Y te quedaban amigas, compañeras? Sí, porque somos gente de hacernos amigos fácilmente en el norte. Tenemos, después, bueno, estuve en la escuela técnica, Juana Zurduy. Qué bueno eso. ¿Y qué aprendiste ahí? Y aprendí de todo, técnica mecánica, hasta tercer año. ¿Y te gustaba mucho? Me encantaba. Yo quise ir a esa escuela, pero después tenía que hacer el ciclo superior de noche, y ahí mi padre, sobre todo, planteó que era complejo, difícil, los horarios, ¿no? Y me cambiaron en mi contra al Colegio Nacional para que termine cuarto y quinto año del Colegio Nacional. Ser mecánica. Yo quería hacer mecánica, técnica mecánica. Me encantó. Y estábamos ¿Y al día de hoy seguís con esa vocación? Sí, me encanta todo Me encantó. Claro. Me encantó. ¿Te gustan los fierros? Sí. Sí. Hice un martillo, por ejemplo, que me encantaba operar las máquinas, los tornos. Esa escuela técnica. ¿Qué cosa a veces cuando los padres sueñan? A veces uno no puede condenar los sueños de los padres. Les gustaría que... Y a veces no se tiene en cuenta, en este caso, tu caso, pero digo, hubiera sido, lo sos hoy,
estar recontra orgullosos que sos diputada, defendés a aquellos que no tienen voz, pero cuando podés te pones el mameluco Sí. y le das el... No tengo ningún problema. Aprendí ¿Y qué todo aprendiste? lo básico de la carpintería, de la hojalatería, Me encanta. del modelado, de las máquinas y ¿Te gusta herramientas. mucho? Sí, 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 todo lo que es el dibujo técnico. Bueno, la Escuela Técnica de Güemes se fundó Qué lindo por el eso. ferrocarril y por el ingenio Tal cual. San Isidro. Por eso los torneros, los mejores torneros salían de esa técnica y ya salías de sexto año con trabajo. Pero En vos aquellos sabés- años, ¿no? O Vos sea, sabés que yo el otro día contaba, me invitaban a dar una charla a la Universidad de Lanús. Y es hermosa la universidad. Y me dice, qué lindo que es todo esto. ¿Qué era? Y esto era un taller de los ferrocarriles. claro. En la década del 90 le bajaron la persiana, el ramal que para, el ramal que cierra, y con la otra democracia, con estas olas que tenemos, hoy es una universidad, es un orgullo. Pero hubo un país que se conectaba, vos sabés más que nadie el tema de ferroviario. Ese papá trabajó en un ferroviario. Claro. ¿Qué cosa la década del 90, no? Bueno, ahí empecé a militar a fines de la década del 90 porque Claro, yo estaba, claro. yo crecí mi infancia y adolescencia en un pueblo que tenía ¿Cómo se llamaba? General Güemes, General Güemes. que está muy cerquita de la ciudad capital y que es un nudo. Es un nudo geográfico Sí, porque en Güemes tenés los cruces de varias rutas y la provincia de Salta limita con 3 países, con Sí, 6 sí, provincias, claro, ¿no? claro. Y General Güemes es Escucharon, un centro... perdón, a aquellos que a lo mejor no les gusta mucho el papel o los mapas. 3 países, 6 provincias. 3 países, 6 provincias. Es para una pregunta lo tendría que llamar a mi amigo Guido Casca para los 8 escalones, ¿no? Claro. Y tenemos, somos un nodo de comunicación. Entonces tenemos salida por el Atlántico y por el Pacífico. General Güemes de hecho, está proyectado que allí haya un puerto seco y un centro de cargas y de transferencias. Sería bárbaro. Pero para eso, para que ese centro de cargas y de transferencias logística genere empleo y sea un polo de desarrollo de crecimiento de trabajo, nosotros necesitamos desarrollar la industria en la provincia. Naturalmente. La industria por la vía de la minería, industrializando el litio y el cobre, Tal cual. ¿Hay algún con proyecto perspectiva acá? soberana, ¿no? ¿Hay algún proyecto acá que esté empantanado y que vaya en ese sentido que vos estás contando? Bueno, yo decía, presenté proyectos vinculados a la industrialización soberana del litio en el 2021. Qué bueno eso. Ahora lo reingresamos, Muy bien. que es un proyecto... ¿Y tenés pares que te acompañan con eso? Sí, lo trabajamos mucho con distintos diputados que ya terminaron sus mandatos en el 2021 y ahora estamos buscando acompañamiento con Juan Carlos Alderete, que también hemos presentado uno de declaración estratégica, ¿no? Como material Qué hombre de estratégico. compromiso, Alderete. ¿eh? Sí, Lo conozco sí, toda la vida, claro. Un luchador, salteño Total, también. sí. Con Alderete presentamos el de declaración de recurso estratégico y ahora yo estoy ingresando que, bueno, ya lo ingresamos, que plantea un plan de desarrollo y de protección del litio y un plan de industrialización eso. para trabajarlo. Explícanos, es muy interesante. Explícanos. Bueno, queremos fundamentalmente, ante todo, que se declare recurso estratégico, eso es algo fundamental, en función de un desarrollo de la minería, pero que sea social. Es decir, desarrollamos la minería. ¿Cómo es eso? A ver. Y que, digamos, nosotros como nos cruzamos y nos ponemos en cuestión el extractivismo y esto de exportamos materia prima para que quede el 3% de regalías y nada más, nosotros decimos no, demos valor agregado a estos materiales que son estratégicos como el cobre y el litio, que los tenemos en cantidades suficientes y que pasamos a ser objeto de que vengan todos los imperios del mundo con sus garras a quererse llevar todo, siempre Argentina en disputa por sus riquezas, y decimos, bueno, generemos empleo, pongamos todo el potencial que tiene Argentina en cuanto al desarrollo científico y tecnológico que tenemos, porque ya hemos roto todos los umbrales de conocimiento para poder generar las celdas de las baterías de ion de litio, sí. ¿no? Entonces, ya aquí la Universidad de La Plata
la Facultad de Ciencias Qué Exactas, bueno eso. con ITEC, con la empresa tecnológica de YPF, que es 100% estatal, son las que han desarrollado Sí. las baterías. Muy O sea, bueno. todos los componentes, el Muy paso a bueno. paso para las baterías. Muy bueno. Entonces, ese conocimiento se tiene que transferir a Me las gustó. universidades. Jujuy ya lo hizo, tiene un convenio, Salta, el rector está trabajando en Me un gustó. convenio. Y una vez que tenemos la transferencia de conocimiento, tenemos la materia prima, tenemos ya capacitación para los jóvenes, que esto es fundamental con las escuelas técnicas, con las universidades, poder Me encantó. tener a nuestros jóvenes y que nosotras las mujeres podamos ser parte de esa industria que se tiene que desarrollar en función de la electromovilidad para las baterías, desde la moto, el Así que ese proyecto es monopatín. tuyo. Sí, el monopatín, los autos, Sí, el transporte sí. de carga y el transporte de pasajeros. Mirá, qué bueno. ¿No? Es decir, tenemos la posibilidad de que Argentina se transforme en Sin líder duda. en electromovilidad. Sin duda. Sin No duda. solo, además, hay que pensar en las baterías y en el armado de motos, de autos, de camiones, sí, sino sí. pensemos en el desarrollo aeroespacial, pensemos en los drones, pensemos en la tecnología, en todo lo que necesita Sí. baterías que se alimentan, ¿no es cierto?, con energía. Sos mamá, dijiste, de 2 muchachas. ¿Qué significó ser madre para vos? Yo tengo 3 hijas, 3 hijas. 2 que las tuve muy joven, Juliana y Camila, y hace pocos años, cumplió 7, nació Isel, que es mi tercer niña, y soy Bienvenida. mamá del corazón de Bernabé, que es, Qué bueno eso. que es mi hijo de familia ensamblada, Qué bueno ¿no? eso. Así que somos 4, tengo 4 hijos. Qué bueno hijes. que es querer y que te quieran. Sí, sí. Y no, No la me digas que le maternidad... pusiste Camila por el personaje de Camilo Gorman. No, le puse, no, bueno, me van a decir que soy, pero le puse Camila por ¿Por qué? Camilo Cienfuegos. Ah, bueno, claro. Digo, para aquellos que no tienen a Sí. lo mejor datos, un gran revolucionario cubano. Así es. Y ¿Conoces Cuba? No, Tenés que ir a Cuba, pero ¿no? tengo que ir a Cuba y voy a ir. Voy a ir. Claro. La maternidad creo que es ¿Hubo un antes y un después? es Sí. una responsabilidad muy grande. Yo me acuerdo que cuando planché por primera vez el delantal blanco de primer grado de contame. Juliana, tomé noción de todo el tiempo que yo tenía, la responsabilidad de educarla y de formarla. Ella empezaba el primer grado y yo contaba todos los años de la escuela primaria, secundaria y universidad. Y dije, bueno, hasta que no saque la tarea, como se dice en el campo, una tiene que muchas veces secundarizar proyectos propios, Tal cual. la carrera política, laboral, ¿no? Modesta, uno ¿cuántos relega. hijos tuvo la abuela Modesta? 7. 7 hijos. Mi mamá 6. ¿Y los quiso a todos? Sí, por supuesto. Sí. A todos los tíos, tías, a mi madre. ¿Cuántos tíos? ¿Cuántas familias? Digo, en una Navidad, Año Nuevo es una multitud. Había unas fiestas que recuerdo mucho de fin de año, así Debe ser con inolvidable, todos. debe ser. Sí, sí, de mi infancia. ¿Y haces Después, cosas bueno, ricas salteñas? Sí, ¿Sí? sí. ¿Cuál es la comida? Nos están viendo en todo el país. ¿Cuál es la comida característica, tradicional de Salta? Más allá de un corderito. Qué sé yo. ¿Cuál Las es? empanadas, el locro, las tamales humitas en también? chala. Los Sí, tamales los tamales, también. las humitas en chala. Qué rico que es eso, ¿no? ¿Y sabes hacerlo? Sí. Sé hacer menos tamal, todo lo demás, y me salen muy ricos No según me los cabe duda. comensales. ¿Y Claro. cuándo empezaste a militar y a comprometerte en la secundaria? Eso me interesa. Y bueno, en la secundaria formamos un centro de estudiantes, me acuerdo, porque los chicos y chicas queríamos pintar el colegio. Bien. Empezó por ahí, era una... No un queríamos- graffiti, pintar el No, era colegio. pintar las aulas, comenzamos a Muy bien. reunirnos. Me encantó. Queríamos mejorar las condiciones del Colegio Nacional. Ese. En la técnica ya algo habíamos intentado con los compañeros, que la mayoría eran varones, eran 35 varones y 3 mujeres. En el Colegio Nacional había un poco más de paridad. Y ahí fue la primera organización que tuve de tipo sindical, vamos a decir, estudiantil. Organizaste. Exactamente. Estábamos ahí y fue un lindo proceso.
Decime Sí, quién. allá en el norte se eligen las reinas, entonces también Sí, claro, siempre va, sí, claro. es muy fuerte la fiesta nacional de los estudiantes en Jujuy. Qué lindo Entonces eso. nosotros estamos pegaditos a Jujuy, siempre tuvimos la organización siempre solo en torno a la reina, a elegir la reina. Y nosotros vimos de además pintar el colegio. Entonces los bailes, las fiestas que se organizaban, todo lo que se recaudaba se destinaba para arreglar el colegio. Y después salí del colegio y ya empecé a militar, o sea, ¿Y qué te intenté... decían en casa? ¿Te alentaban? Sí, sí, en mi casa mi papá se jubiló hace poco y es sindicalista. Y de hecho yo conocí... Es decir, ese fuego te lo transmitió sin duda. Un luchador Qué incansable, bárbaro. pero muy comprometido, peronista, después se desafilió del Partido Justicialista en la época de Menem. Y sí, Y de fue una gran la traición. oleada neoliberal en Te digo, Salta. fue una gran traición. Sí, 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 sí. Decime, para aquellos que no tienen idea de la historia, ¿quién fue Juana Zurduy? Bueno, Juana Zurduy fue también esas mujeres que rompen los paradigmas en sus épocas, en cada época. Una mujer que dio todo por la lucha independentista, una mujer que en los campos de batalla iba con sus hijos e hijas, que perdió, sus hijos murieron en todo ese proceso donde ella estaba a la par de los generales y de todos los combatientes y las combatientes que había en esos años, ¿no? Un orgullo, un ícono para todas las mujeres, una mujer que dio todo por la patria, pero lo dio todo, dio la vida de sus hijos, la vida de su marido, sus tierras, sus riquezas, puso todo al servicio de la independencia, de la revolución, de todo ese proceso revolucionario, pero fundamentalmente de la independencia. Y una mujer que transitaba los territorios entre Argentina y Bolivia, lo que hoy es Bolivia, claro, el norte... todo lo que hasta en un momento era el Alto Perú. Exactamente. No, Juana es el orgullo que tenemos las mujeres de esta patria, ¿no? Creo que reivindicar la figura de Juana Zurduy ha sido uno de los hechos más importantes. Toda la polémica que se armó, bueno, se está viendo en todo el país. En algún momento Bolivia, con presidencia de Evo Morales, donó una escultura espectacular de Juana Zurduy. Se sacó, se desmontó la que había de Cristóbal Colón frente al Congreso y se montó. Fue necesario el 15 al 19, volvieron a levantar. Ahora está frente al Centro Cultural Kirchner, la Juana Zurduy, ahí con su espada libertaria. ¿Qué entendés por la patria grande? Y es el sueño inconcluso, ¿no? Es ese sueño inconcluso, esa es la utopía, eso es lo que nos mueve a seguir luchando, porque la liberación definitiva de nuestros pueblos tiene que ser necesariamente... De litio, digo, Bolivia marca la cancha, Chile marca la cancha, ¿por qué Argentina no lo va a marcar? No, bueno, creo que ese va a ser el gran desafío que va a tener el presidente Massa cuando sea presidente, de ver hacia dónde giramos en esta política minera que tiene el país, que no nos deja nada, donde perdemos, donde además nos roban. Nos roban, o sea, las multinacionales vienen desde hace años mintiendo en sus declaraciones juradas lo que se llevan y de lo que declaran de buena fe, que nadie los controla, nadie las controla. Encima ahí también hay subfacturación y evasión. Y eso quedó de manifiesto en Catamarca con la minera, ¿no? Con Livent, que es una de las empresas que está hoy exportando carbonato de litio. Hace muchos años, 10 años por lo menos que nos viene robando. Está operando hace 20. 10 años. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de varios miles de millones de dólares. No estamos hablando crees que desde el Congreso se puede pelear por ahí? Desde el Congreso se debe pelear. Por eso, ¿la escucharon? Por eso hemos presentado. Sí, sí, es una obligación. A ver, ¿qué país permitiría que vayan empresas argentinas a llevarse por 2 pesos las riquezas, ¿no?, de otro país? O sea, nosotros tenemos que recuperar nuestra capacidad soberana, que está por el suelo, y creo que esa es una obligación hoy de toda la dirigencia. No es solamente Argentina campeón de fútbol. No, que está muy bien. Pero salir a la calle para que no nos roben nuestros recursos. Totalmente. Creo que eso que todos
ese festejo que tuvimos cuando salimos campeones se tiene que reeditar cuando Argentina pueda recuperar su capacidad soberana, cuando podamos recuperar para nosotros las palancas fundamentales del Estado, ¿no? Hablamos de soberanía energética. Bueno, es imposible tener soberanía energética si tenemos en la puna, donde están los recursos estratégicos más valiosos que hoy reclama el mundo, están entregados, y el Estado Nacional no hace nada mientras nos roban. Y provincias con gobiernos corruptos, ¿no?, que quieren a cualquier costo, como lo vimos en Jujuy con Gerardo Morales, a cualquier costo, violando las propias constituciones nacional y provincial, reprimiendo, disparándole a los ojos a los jóvenes. A los ojos, yo vi los chicos hoy. Bueno, hoy lo sufrimos nuevamente escuchando los relatos de las víctimas de la represión de Gerardo Morales. Entonces, quieren hacer pasar un modelo de país que perjudica tremendamente, que sería, en términos de nuestros revolucionarios patriotas, serían vendepatrias que hoy están entregando todo lo nuestro y que encima quieren hacerlo sobre la represión y la quita de los derechos y garantías constitucionales del pueblo, ¿no? Entonces eso es lo que hoy está en discusión también en la política. Eso es lo que hoy está atravesando la campaña electoral en curso, vamos a elegir presidentes, vicepresidentes, y necesitamos que quienes vengan a darle continuidad a este proceso realmente piensen en una Argentina para todas y para todos. Y es imposible si nosotros no tenemos firmeza y fortaleza con los poderosos, ¿no? Y tener toda la flexibilidad y toda la comprensión con todos los sectores perjudicados este tiempo por las políticas, por las crisis, por los eventos del mundo que nosotros no controlamos, ¿no? Esa noche del apagón en el ingenio Ledesma y compañía, todo eso pasó. Te quiero decir un montón de gracias. Ha sido bueno y nos ayudaste a pensar en voz alta. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a vos por este momento tan grato y también tan importante para mí de poder poner en palabras lo que pensamos, también los anhelos, los sueños. Sos muy clara y muy comprometida. Gracias, querida. Gracias a vos. Bueno, y gracias a vos, en este ida y vuelta de entrevistas. No te vayas, estás en Diputado TV.